acompañarnos hoy. Yo, como integrante del grupo de trabajo de la subsede de Neuquén y de la Fundación Diálogo, a cargo de nuestro querido Ariel Álvarez Valdés, hoy estamos presentando esta charla. Una vez más, hoy aquí estamos presentando a nuestro querido Gustavo Valls. Gustavo, entre otras cosas y entre otras actividades, ha llevado adelante la formación de la teología bíblica, ha ido reflexionando y evolucionando, repensando la fe cristiana de la mano de los grandes teólogos de ayer y de hoy. Y nada más, en nombre mío y de todos mis compañeras y compañeros, queremos agradecerles a cada uno de ustedes la presencia. Con ustedes lo dejo a mi querido Gustavo. Gracias, Josecito. Bueno, yo me considero un alumno de Ariel Álvarez Valdés, por supuesto. Tuve la dicha de conocerlo cuando empezó a venir acá a dar algunos cursos. Y bueno, me integré a este grupo que está acá en Neuquén. Y simultáneamente yo había ya empezado un poco a conectarme con teólogos, especialmente de España. Grandes teólogos, hoy hace un rato Ivette creo que lo nombró a Pagola, por ejemplo, y mantener una especie de conversación gracias a esta posibilidad que tenemos con Internet, de conectarnos con estos grandes teólogos que hay en este momento en España, en Francia, Alemania y distintos países que están en una avanzada después del Concilio Vaticano II, avanzada que comenzó Karl Rahner y esos grandes teólogos del Concilio Vaticano II. Bueno, hoy me toca así conversar un poco con ustedes, charlar sobre este Jesús de Nazaret, que yo puse ahí que es un Jesús real o histórico, si lo queremos llamar también así, pero que después de 20 siglos tenemos un salto gigantesco de aquel Jesús que anduvo por la Galilea y que en un momento anduvo también por Samaria y Judea, del cual tanto nos ha hablado Ariel y nos está explicando sobre ese Jesús histórico. De ese Jesús que cada uno de nosotros va teniendo su relación, su creencia, que creo que va difiriendo bastante de lo que nos enseñaron. Yo estudié teología, por ejemplo, fui sacerdote hasta el año 1975, después del Concilio Vaticano yo salí, bueno, formé un matrimonio con una viuda con 3 hijos y muy feliz después de 46 años de matrimonio, y ahora estoy por cumplir ya mis 90 años de vida, que estoy con la yapa que Tata Dios me está dando. Ese Jesús ha pasado por muchísimos procesos. El primero que escribe, cosa paradójica, fue Pablo que no lo conoció personalmente ni tuvo interés en hacerlo. Si bien conoció después a Pedro, a Santiago, el hermano de Jesús, y a otros apóstoles, pero eso fue muy posteriormente. Él primero inició, digamos, su teología. Yo creo que es la teología paulina, la que hoy predomina bastante en la Iglesia Católica, y casi diría yo que Pablo fue el primero que diviniza a Jesús. Cuando va ahí al Areópago de Atenas y habla de que allí había un altar al Dios desconocido, y Pablo dice: yo les voy a presentar este Dios desconocido, y empieza hablando con el Jesús que él conoció, que era el Jesús resucitado. Él tuvo camino a Damasco, una especie de experiencia mística, en la cual oye una voz, porque le iba persiguiendo, era un fanático fariseo y judío, persiguiendo a los cristianos, que lo creían una secta indigna, y escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él allí tiene una experiencia con este Jesús resucitado, que es al que él después va a seguir, y toda su teología va a girar alrededor del Jesús resucitado. Llega a tener esa frase que siempre habremos escuchado el día de resurrección, que Jesús dice, mejor dicho, Pablo dice, que nuestra fe
está cimentada en la resurrección de Jesús. Luego Pablo en algunas cartas, Colosenses, por ejemplo, en Tesalonicenses, bueno, ya lo presenta. Si bien Pablo no lo cree a Jesús Dios, sí lo cree por su mentalidad también helenista, porque tiene una mentalidad greco-romana. Él nunca lo define a Jesús como Dios, sino como hijo de Dios. En la carta a los Gálatas, por ejemplo. Es importante tener esto presente porque Pablo va a ser el que va a cimentar también un poco los 4 evangelios, especialmente los sinópticos, van a copiar muchas cosas de esta teología paulina que fue la primera teología que formó comunidades cristianas, pero él principalmente lo hizo con pueblos que eran paganos, o sea que tenían una mentalidad helenística, griega, y no eran judíos. Por eso él va a tener después un encontronazo, especialmente con Santiago, que era el que presidía la iglesia de Jerusalén, que era una comunidad judeo-cristiana. En cambio, la de Pablo va a ser una comunidad pagano-cristiana, que son dos mentalidades muy distintas. De allí van a surgir después, por el correr de los años y de los siglos, van a surgir después los dogmas cristológicos entre el siglo IV y V, donde ya Jesús en Nicea, ese concilio que lo convoca el emperador Constantino, a unos 2000 obispos que habían en ese momento ya cristianos, y ahí definen a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, de la misma sustancia del Padre, etc., empleando terminologías metafísicas que no eran habituales en el pueblo judío. Esos concilios del IV y del V siglo, que todavía perduran en nuestra Iglesia católica, pero que hoy se le está dando una nueva orientación. En aquella época vivíamos en una época dualista, el Dios allá arriba y los seres humanos en la tierra, hoy ya esta cosmología, sabemos que lleva 4 siglos que ya ha sido superada. Por eso hoy tenemos un nuevo concepto y en ese nuevo concepto, sin dejar de creer en esos concilios vaticanos, hoy sí seguimos sosteniendo que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y hoy los teólogos, especialmente los místicos, entre ellos Javier Meloni, dice lo que es Jesús somos nosotros los cristianos. Ese sería el Jesús, diría yo, creo que en el cual todos nosotros estamos comprometidos o ligados, un Jesús que sufre diversas interpretaciones a través de los siglos, ya digo, desde a partir de Pablo, después vienen los 4 evangelios. En los 4 evangelistas tienen todos una visión distinta. Si tomamos a Marcos, comienza con Jesús prácticamente desde el bautismo, sus 30 años de la vida anterior de Jesús, ni aparece. Después va a aparecer el Evangelio de Mateo. Mateo ya lo va a presentar a Jesús como un nuevo Moisés, eso ya lo hemos visto con Ariel. Después Lucas ya como el nuevo profeta Elías. Es decir, se le fueron dando distintas connotaciones porque la imagen o el enigma de Jesús es tan amplio que es imposible ponerlo en una definición. No podemos ponerlo a Jesús dentro de una definición, como tampoco podemos definirlo a Dios. Entonces, pues va a aparecer el Evangelio de Juan, que es el más místico o más mitológico o el más simbólico, porque tiene otra teología o manera de interpretar a Jesús. Así entonces vemos que Jesús pasa del fracaso, porque en la cruz fue un fracaso,
y aún para los judíos, porque para los judíos morir en un madero, según el Deuteronomio, es maldito el que pende de un madero. Les costó asimilar ese fracaso de Jesús en la cruz, fue una desilusión muy grande. Los discípulos esa misma noche huyeron desde Jerusalén, se volvieron sin lugar a dudas a Galilea. Está el diálogo que tiene con los de Maús, estaban decepcionados totalmente, porque esperaban, creían que Jesús era el Mesías que tanto estaba esperando el pueblo. Y vamos a ver que el concepto de Mesías que tiene Jesús era muy distinto al concepto de Mesías que tenían en ese momento los apóstoles. Ahí aparece entonces ya la figura de Jesús como, siempre como el Mesías, pero con otra mentalidad muy distinta. Mesías significa ungido, mejor dicho. Mesías es en hebreo, en griego es Cristo, significa el hombre ungido. ¿Cómo eran ungidos los reyes, los profetas, etcétera, del Antiguo Testamento? En estas primeras comunidades es importante ver cómo fueron creciendo esas comunidades, tales que el mismo emperador Constantino llega a pensar que los creyentes en Jesús podrían ser los que iban a producir la unidad del imperio romano, y por eso convoca ese concilio. A él lo que le interesa es la unidad del imperio, y ven la fortaleza que tienen, que iban cantando la muerte, la última gran... Bueno, las primeras empezaron en el año 64 con Nerón, ahí es donde van a ser sacrificados Pedro y Pablo en Roma, y hasta el 289 con Diocleciano van de muchas persecuciones y muerte de cristianos, y sin embargo el cristianismo seguía creciendo y creciendo ya como cristianismo. Ese término de cristiano aparece recién en Antioquía, más o menos en el primer siglo, y van presentando una nueva imagen de Jesús. Por ejemplo, la imagen de Pablo ha tenido muchísima repercusión en la teología católica, porque Pablo es el que sostiene, para desmitificar o solucionar el problema de que había muerto en la cruz, dice que Jesús es el nuevo Cordero Pascual, Jesús es el que muere por nuestros pecados. Esa es la teología paulina. Jesús nunca habló del pecado original, sin embargo, Pablo sí es el que introduce, digamos, de que Jesús muere por nuestros pecados y muere para recuperar nuestra amistad con Dios. Esa es la salvación de la cual habla Pablo, cuando en realidad la salvación que trae Jesús, hay que hay una diferencia muy grande entre Pablo y Jesús. La diferencia es que Jesús presenta un nuevo Dios al cual no hay que tenerle miedo. Jesús, prácticamente el sentimiento de culpa tan arraigado en el pueblo judío, habla de un Dios que perdona. Jesús no quiere sacrificios, eso ya lo había dicho el profeta Oseas, y Jesús dice, sí, misericordia quiero, pero no sacrificio. Y Jesús lo que viene a hacer, a revelarnos, es, no solo nos revela a Dios, un nuevo Dios, sino, no un nuevo Dios, una nueva imagen de Dios, que es la que hoy nosotros más profesamos, que es lo que yo hoy le llamo la vivencia más importante de Jesús de Nazaret. La vivencia más importante de Jesús de Nazaret, para mí, es que nos cambia totalmente la imagen de Dios que se tenía hasta ese momento. Hasta la venida de Jesús al mundo, a todos los dioses había que adorarlos, había que temerles, había que obedecerles. Era el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios que dicta leyes y que había que cumplir. Jesús
presenta una imagen totalmente distinta, que es lo que él va a llamar el Abba, el Padre querido, que era una terminología muy familiar, era la manera como la gente, los niños y también los adultos se dirigían al Padre en arameo, el Abba. Este Jesús empieza a predicar a un Dios totalmente distinto, a una imagen de Dios que lo sorprende y les resulta muy audaz. Nunca nadie se había expresado de esa manera, de tal manera que lo consideran a Jesús el gran reformador de la religión judía, porque Jesús no viene a formar una nueva religión, sino que viene a purificar, llamémosle, esa religión del Antiguo Testamento, en la cual se basaba en un Dios juez que castiga y premia, un Dios todopoderoso. Jesús nunca va a hablar de un Dios todopoderoso, sino que va a hablar más bien de un Dios todo amoroso. Esa expresión Jesús la va después explicar como él lo hacía a través de parábolas. Está esa parábola mal llamada del hijo pródigo, sino que es la parábola del padre bueno. Un padre que respeta en primer lugar al hijo que le pide la herencia en vida y con gran dolor le entrega a su hijo esa herencia, que se marcha a otros países. Esta vivencia que tiene Jesús de ese padre se va a completar luego cuando ese hijo regresa al hogar, después que ha dilapidado la fortuna, regresa al hogar y allí el que sale al encuentro es la madre, porque habla de que tiene sentimientos en las entrañas, o sea, siente que profundamente ese hijo está regresando al hogar y lo abraza y lo besa y no le pide ninguna explicación de por qué se fue y dilapidó esa fortuna. Ahí aparece entonces ya la imagen de un Dios amor incondicional, que me parece que es la imagen para mí más bella que tiene nuestra creencia, nuestra fe cristiana y nuestra confianza en Jesús. Eso él lo empieza a experimentar el día de su bautismo. Esto es notable, cómo Jesús hasta los 30 años vive prácticamente silenciado, digamos, llamémosle así. Lo único que tenemos conocimiento de él, lo que dice Lucas, cuando lo llevan a circuncidar al templo a los 12 años, para que adquiera madurez, según los judíos. Y bueno, ahí Jesús tiene una expresión que le dice a María cuando le reprocha porque él los ha abandonado, y le dice que tenía que dedicarse a las cosas del Padre. Y esto María lo guarda, dice el evangelista de Lucas, en su corazón. Recién va a darse cuenta de esto prácticamente después de la resurrección, porque María no lo va a acompañar a Jesús en su vida pública, muy al contrario, junto con sus otros 4 hermanos y probablemente 2 hermanas, lo van a buscar a Jesús creyendo que está fuera de sí, o sea que está loco, según lo que dice Marcos en el capítulo 3. Jesús tiene una experiencia mística en el día de su bautismo, cuando él baja de Galilea y se entera que hay un profeta, Juan el Bautista, que estaba haciendo un bautismo de conversión. Él se presenta y allí, después de escucharlo a Juan el Bautista, solicita ese bautismo, y al salir de las aguas del río Jordán, experimenta en su interior: tú eres mi hijo muy amado, en ti me complazco. Esta va a ser la carta de presentación de Jesús. Es interesante constatar que esta expresión del bautismo está en los 4 evangelios, cosa de que le da característica de histórico. Y allí nace para él este Dios
amor incondicional. Padre, madre, que va a ser el que él va a vivir en esos años de su predicación, especialmente por los pueblos de la Galilea. Para Jesús, Dios no es un ser que ama, sino decimos que es amor, es la esencia de Dios. Como que lo único que sabe hacer Dios es amar. Por eso Torres Queiruga tiene un libro que dice que la creación es la autorrevelación de un Dios que crea por amor. Esto es lo que va a transmitir Jesús. Jesús no solo sanaba, sino que también y sobre todo transmitía esta imagen de que los liberaba a los judíos en ese momento, a los cuales él les predicaba, de ese Dios que los atormentaba, sino que él viene a liberarlo, y es lo que dice cuando va a Nazaret, a la sinagoga, que lee ese trozo del profeta Isaías, el capítulo 61, donde él siente que el Espíritu de Dios está sobre él para liberar. ¿Y de qué nos liberaba Jesús? Ya nos liberaba así del temor a Dios, de tenerle miedo a Dios, pero sobre todo yo creo que lo más hermoso de la liberación de Jesús es que nos liberó de nuestra ignorancia. Es decir, Jesús nos viene a decir que no solo Él es hijo de Dios. Este término de hijo de Dios era muy común. En aquel tiempo, el pueblo de Israel se creía, un pueblo era hijo de Dios. Los ángeles se creían que eran hijos de Dios. Los reyes que eran ungidos se los llamaba también hijos de Dios. Esta experiencia de hijo de Dios de Jesús también está en esa misma línea, porque Jesús nunca creyó que él era Dios. Él se sintió, sí, hijo de Dios. Y esto es lo que él está transmitiendo siempre en su mensaje con la gente a las cuales él concurría. Cuando Jesús entra ya a dialogar con la gente, transmitiendo esta vivencia, va a transmitir una segunda vivencia. Primero, el Dios que ama. Esto es una gran novedad. Por eso Jesús es audaz, es un gran revolucionario, presenta una imagen totalmente distinta, y eso le va a significar que el Sanedrín, que eran los dirigentes religiosos, los sumos sacerdotes y doctores de la ley, etc., lo van a considerar blasfemo, porque está hablando de un Dios diferente al que creía el pueblo judío. Un Dios que ama, no un Dios a quien hay que temer y reverenciar y obedecer, etc. Una segunda vivencia de Jesús es la unicidad que tiene Jesús con su Padre. El Padre y yo somos uno. Hay un momento que Felipe le pregunta, maestro, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Esta identificación de Jesús con el Padre es fruto de su gran amor al Padre. Él empezó a vivir esta filiación divina por su gran amor a Dios. Esto es lo que él hace, que quiera transmitir continuamente al pueblo judío, que le va a resultar al fin y al cabo el motivo por el cual va a ser condenado a muerte por blasfemo y luego entregado prácticamente al poder político, cambiándole el título, sino en vez de blasfemo le dicen que es un subversivo. De allí que Pilato va a poner ese rótulo que es una mofa, es una burla a Jesús, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Hay una de las frases que a mí más me impresionan en los Hechos de los Apóstoles, que es Pablo. Esto se lo debemos mucho. A Pablo le debemos primero la universalidad del cristianismo. Yo creo que Pablo en ese sentido fue el que abrió, digamos, el juego de Jesús hacia los pueblos paganos. Y tiene una frase en el capítulo 17 que dice
En Dios somos, vivimos y existimos. Somos linaje, familia de Dios. Esta expresión tiene una riqueza muy grande para esta imagen nueva que tenemos nosotros. En Dios somos, es decir, porque Dios es, nosotros somos. Dios es la fuente del ser y nosotros somos porque Él nos hace ser. Somos en Dios, vivimos en Dios porque es el Dios de la vida y existimos porque es la eternidad. Esta es la otra gran vivencia que Jesús nos trae a partir de su resurrección. Ya no se habla de la inmortalidad del alma, sino los que resucitamos, no con el cuerpo material que tenemos ahora, pero ya nos resucitamos como personas, no solo el alma que se resucita. Yo hasta aquí estaba pensando mucho en estas vivencias de Jesús, que nos va llevando hacia distintas vivencias. La tercera vivencia que yo pongo es la unicidad de Jesús con todos los seres humanos. Eso está en la parábola del juicio final, donde no sabemos bien si es Dios o si es Jesús, pero da la impresión de que Jesús dice: todo lo que hicieres a uno de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Esta identificación es también por el amor. De allí que nace una nueva comunidad que Jesús trae al mundo, una nueva espiritualidad, no tanto una religión, sino hace partícipe a toda la humanidad, que porque todos somos hijos del mismo Padre, esa universalidad de la Abba, y que todos somos hijos del mismo Padre, creando así la gran familia de Dios. Jesús a eso le llamaba el reino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo. No explicó mucho bien qué era, pero hoy podemos decir que lo que Jesús vino a traer es hablarnos de la familia de Dios. Con esto yo quisiera terminar esta breve exposición. A mí me perdonan, pero me cuesta mucho a veces expresarme lo que uno experimenta y cree, esta vivencia. Yo muchas veces digo que somos eternidad en el tiempo. ¿Qué significa eternidad? Nosotros tenemos pasado, presente y futuro, y en el tiempo vivimos. Por eso, y ateniéndome también a al Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando dialoga Jesús con Nicodemo: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros tenemos un nacimiento humano y un nacimiento divino, tenemos genes divinos. Por eso hoy los teólogos, los místicos dicen que lo que es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, también somos nosotros verdaderos hijos de Dios, verdaderos seres humanos. Con esto yo cierro un poco esto para comenzar a debatir un poco sobre estas expresiones de Jesús. Y desde ya les agradezco la atención, pero perdonen si no he sido muy claro en mi exposición, pero estoy pasando un momento de mucha emoción y muchos sentimientos, dando gracias a Dios por esta alegría de verdad de sentirme hijo de Dios. Gracias. Gracias a vos, Gus. Realmente siempre es un placer. Y nada, creo que esto que estás diciendo de la emoción también tiene que ver, y lo quiero compartir con todos, el hecho de que en muy poquitos días vas a cumplir los hermosos 90 años y que verdaderamente todos envidiamos un poco esta claridad y las ganas de contagiarnos en todo momento, ¿no? Yo quisiera preguntarte, para que nos cuentes, ¿cuál fue de los teólogos estos internacionales,
¿Con qué empezaste a evolucionar? ¿Cómo fue un poquito la historia tuya? El primero con el cual yo me puse en contacto y todavía sigo es con José Antonio Pagola. Para mí una de las vidas de Jesús, o más que vida, escrito sobre Jesús, es uno de los que más me agrada. Pero no es el único, porque Enrique Martínez Lozano, bueno, el mismo Andrés Torres Queiruga, Picasa, y entre ellos, por supuesto, Ariel Álvarez Valdés. Son una cantidad de teólogos, Hans King, no sé, en este momento son tantos los que, José María Castillo, José María Díez Alegría, Jesús Estrada. Hay un teólogo musulmán que tiene 2 libros sobre Jesús en arameo, me encantó también. Es decir, ver los evangelios ya desde el idioma en que Jesús hablaba, porque Jesús era arameo. Esto ya fue un gran salto cuando se escriben los evangelios. Bueno, tanto las cartas de Pablo como los evangelios son escritos en griego, y Jesús hablaba en arameo, que era la lengua popular. Y hay conceptos en arameo que arameo no tiene vocales, tiene consonantes, ¿no? Y a veces una misma palabra tiene distintas familias de palabras. Por ejemplo, una de las que más me llama la atención cuando dice que Jesús, cuando dijo yo soy la resurrección y la vida, en arameo no se dice resurrección, se dice consuelo. Yo soy el consuelo y la vida. Me parece que la palabra consuelo, para una persona que acaba de perder a un ser querido, me parece que lo veo más íntimo a Jesús, que lo está acompañando en ese momento de dolor, ¿no? Jesús es el consuelo que nos acompaña en ese momento de dolor. Bueno, con respecto a la fe, parece que Jesús nunca dijo tu fe te ha salvado. En arameo ahí hablan de Hailá. Hailá es la fuerza. Tu fuerza interior te ha curado. Hoy capaz que sería la resiliencia, ¿no? Bueno, Jesús nunca dijo Dios te curó, yo te curé, no. Tu fe, tu Hailá, tu fuerza interior que tiene, ha producido esta sanación. Bueno, son cositas que tienen el arameo, que en el griego es más filosófico, más, Jesús era más vivencial. Jesús no predicaba doctrina, Jesús transmitía vivencia. Nunca filosofó, Jesús nunca explicó quién es Dios, no, él lo vivió a Dios. Jesús era un teopracticante, practicaba a Dios, vivía a Dios. Eso es lo que lo entusiasmaba y atraía a la gente y a los apóstoles. Sí, justamente, Gus, con respecto a la primera vivencia que comentabas, fue sin lugar a duda el bautismo, que sin lugar a duda es algo histórico por un poco lo que hemos aprendido en todo este tiempo. El hecho que estén los 4 evangelios fue un hecho histórico, ese bautismo, esa entrada al río Jordán con Juan el Bautista, ¿no? Ese realmente fue el momento de una madurez de parte de Jesús con respecto a la espiritualidad. Fue algo mágico, como a veces lo iluminan, que parece un pajarito, una paloma, o digamos, o el mensaje mismo de Juan, porque sin embargo Juan tenía una diferencia. Juan era mucho más apocalíptico y me parece que Jesús por un tiempo lo siguió con ese mensaje, pero después lo cambió, ¿no? Por un Dios más amor, como comentabas, ¿no? No tan apocalíptico y tan que va a ser muy rígido. ¿Cómo fue esa maduración, digamos? Pareciera como que fue muy
repentina o hubo una historia previa de maduración de ese Dios para Jesús? Mucho históricamente no tenemos, pero sabemos que él, bueno, iría a la sinagoga, fue conociendo al Dios de Israel, llamémosle así, el Antiguo Testamento. Él fue madurando y esa maduración fue evolucionando. Lo dice Lucas, ¿no? En capítulo 2, versículo 52, dice que Jesús crecía en edad y sabiduría ante los ojos de los hombres y de Dios. O sea, en Jesús hubo una evolución de su imagen de Dios que culmina, llamémosle así, o tiene su expresión máxima cuando él se siente hijo amado de Dios. Hasta ese momento se decían que eran hijos de Dios, pero sentirse amado, ¿no? Y que Dios se complacía en él, eso él, por eso yo creo que, por eso él se retira al desierto a meditar en esa expresión, en esa experiencia. Se habla de que es una experiencia mística. ¿Qué es una experiencia mística? Donde lo divino no tiene barreras con lo humano, es decir, lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. Eso es lo que tienen los grandes místicos, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el maestro Eckhart, y todo esto. Hoy tenemos muchos teólogos que son místicos, que tienen esta experiencia, esta vivencia de Dios. Y eso es lo que Jesús empieza a transmitir, ¿no? Y eso es lo que atrae a la gente, porque se maravillaban. La audacia, porque en aquel momento nombrarlo a Dios se usaban distintas palabras, pero no directamente. El pueblo judío no tenía miedo de nombrar a Dios. Y sin embargo Jesús lo lleva al otro extremo, lo lleva a algo muy íntimo, cercano, un Dios al alcance de la mano, podríamos decir, un Dios sencillo, nada todopoderoso, ¿no? Tiene una imagen, es preciosa la imagen de Jesús, de Dios. A mí me emociona. A veces hasta me pregunto, ¿será Dios así? Tan bueno, tan misericordioso, tan... es lo que le expresa también al hijo mayor ahí en la parábola, cuando el hijo mayor lo reprocha porque al otro, al perdido, le dan un ternero cebado y a mí ni siquiera me han dado un cabrito. Y el padre le dice, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Está hablando de una generosidad sin límites, de una gratuidad infinita. Yo a veces lo experimento, perdonen tal vez mi simpleza, yo lo experimento cada vez que respiro, hago respiración consciente. Porque pienso que está Dios dándome vida. Yo el aire no lo veo, pero lo siento. A Dios tampoco lo veo, pero lo experimento de esa manera. Hago respiraciones conscientes y le estoy dando gracias a Dios porque me está dando vida. En este momento 8.000 millones de seres humanos están viviendo porque Dios les está dando vida. Consciente o inconscientemente, nosotros las 24 horas estamos recibiendo gratuita y generosamente este oxígeno que viene a purificar nuestra sangre y que nos da energía para seguir viviendo. A veces yo creo que Jesús tenía esa simplicidad, no era un gran filósofo, un gran teólogo. Jesús no tuvo explicaciones en ese sentido. Por eso las parábolas son muy simples, muy sencillas. Hablar que el reino de Dios es como una mostaza, un grano de mostaza, cosas así, ¿no? Me parece, las parábolas son todas geniales en ese sentido. Explican el reino de Dios de esa manera, ¿no? Eso es lo que creo. Yo te iba a hacer una pregunta. Estoy muy convencido porque sigo esa misma línea, he tenido contacto con los teólogos que mencionaste y todo, pero, por ejemplo, en la práctica, para vivenciarlo, eso es muy complicado, muy difícil, se me ocurre. Por ejemplo, voy a misa
y la predicación y todo el contexto sigue más bien presentándote a ese Dios tradicional que era el Dios del castigo, del premio y del castigo, en fin, teniendo, digamos, todo lo que me rodea, esa línea ya, para mí, pasada de moda, en realidad, ya trasnochada, y queriendo seguir, digamos, este nuevo enfoque del Dios presentado por Jesús y que está resurgiendo a través de muchos teólogos, en la práctica, digo, se me hace complicado, difícil. Voy a misa y escucho una predicación que no está en esa línea. Entonces, ¿cómo podría vivir, digamos, a pesar de todo lo que no me acompaña en ese sentido? Sin lugar a dudas, la liturgia todavía tiene el Dios Todopoderoso y la intermediación de la Trinidad. Yo creo que para Jesús la Trinidad en ese momento era unidad. El Padre y yo somos uno. El Padre, que todos sean uno. Él habló de unidad, no habló de Trinidad Jesús. Bueno, pero nosotros hoy tenemos la Trinidad en todas las oraciones, terminamos siempre, te lo pedimos por intermedio de Jesús, etcétera, etcétera. La misa, se habla de que es el sacrificio, y Jesús dijo, eso está en Mateo, en capítulo 9, dice clarito que Él no quiere sacrificio, quiere misericordia, quiere compasión, quiere amor. Difiere mucho de lo que es la última cena, porque Jesús tuvo muchas comidas. En los evangelios se hablan de 124 comidas, y un detalle, nunca comió con un sacerdote. Comía con pecadores, con Simón el fariseo, con prostitutas, pero no comió ni menos con el sumo sacerdote, ni con Anás, ni con Caifás, por lo menos, y era lo cotidiano, y en la época de Jesús el compartir la mesa era lo más importante, y por eso Jesús vivió compartiendo el pan y el vino, porque eran las dos comidas en ese momento. Luego eso pasó a ser la transubstanciación o la transfinalización. No sé, bueno, ¿qué pensaría Jesús hoy, no? Si verdaderamente Jesús está presente, sí, pero no como un sacrificio, sino como una entrega por amor. Es compartir el pan, es compartir la vida de Jesús, sus enseñanzas. Claro, la misa todavía sigue en esos cánones del siglo XV, más o menos del Concilio de Trento, siglo XVI, 1545, donde se ponen los 7 sacramentos, etc. Claro, la Iglesia ha hecho una evolución como institución. En el Concilio Vaticano II ya se dejó de decir que era una sociedad perfecta, sino que se habla de un pueblo de Dios creyente. La Iglesia ha habido siempre dos historias. La historia, llamémosle así, jerárquica, hierarcos en griego significa poder sagrado, los que tienen poder sagrado, que eran el Papa, los obispos, cardenales, sacerdotes, etc., y el pueblo creyente. Para Jesús esa distinción no existió. Jesús no es que canonizó a los apóstoles y a ellos los convirtió en sacerdotes. Jesús no habló de sacerdocio. En el Nuevo Testamento lo único que habla es la carta de los hebreos, pero en los demás no se habla nunca presentarlo a Jesús como sacerdote, ¿no? Jesús era un profeta laico, que no vino a fundar una religión, vino sí a purificar la religión, porque él dice varias veces, se les ha dicho, yo les digo, y ahí es donde él cambia a veces concepto sobre el amor, por ejemplo, al prójimo. Para eso tiene la parábola del buen samaritano. El prójimo para Jesús es el necesitado, el que está herido en la cuneta, etc. Sí, te comprendo, porque a mí me pasa mucho eso, ¿no? Y hasta te confieso que yo he dejado de ir a misa porque me encontraba con que ya no estaban en consonancia con lo que yo estoy creyendo. Sin embargo,
mi fe, mi confianza absoluta en Jesús y en el Dios de Jesús, porque a mí me parece que nosotros como cristianos creemos en el Dios de Jesús. Esa es nuestra fe. Y ese Dios no quiere sacrificio. Ese Dios quiere amor. Esa es otra cosa que yo visualizo muy bien. Si yo me pongo a analizar, Dios está presente hoy en toda la humanidad. No hay ningún ser humano que no ame. El amor nosotros lo tenemos también en forma incondicional. Mis padres me amaron sin ponerme ninguna condición. Yo a mis hijos los amo sin poner ninguna condición. Entre mis amigos nos amamos y no nos ponemos condición. Ese es el amor divino que está en nosotros. Dios no nos pone condiciones para amar. Nos ama. Nos ama. Y porque nos ama nos comprende y nos perdona. Por eso es una relación de amor, y el amor es lo que nos identifica, porque entre nosotros, si yo, por ejemplo, ofendo a un esposo, la esposa reacciona. ¿Por qué? Porque está identificado con el ser que ama y considera, como ha dicho ella, es lo que Jesús dice en la parábola del juicio final, porque Jesús nos ama, Dios nos ama, se identifica con lo que nosotros hacemos con nuestro prójimo, si le damos de beber, de comer, si lo acompañamos, etc. Creo que esta imagen del amor me parece que es vital hoy. Hoy me parece que sería la mejor manera de rescatar la imagen de Dios, que está tan manoseada. La hemos utilizado, la palabra Dios ha servido para la guerra y sirve todavía. Estamos viviendo guerras los rusos contra los ucranianos, porque el patriarca ruso está de acuerdo con Putin y el otro patriarca está de acuerdo con el de Ucrania. Y bueno, ¿qué es eso? Es una falsa imagen de Dios. No es el Dios Padre Madre, el Dios Papá y Mamá que nos ama. Somos todos hermanos. Bueno, las religiones no han dividido. Jesús no quería división. El amor es lo que une. Jesús es lo que quiere, es amor. No quiere división. ¿No? Y eso lo decía también Pablo. Yo no soy de Cefas, de Apolo. No. Somos todos creyentes en el mismo Dios de Jesús. Gustavo, le damos la palabra a Andrés, que te quiere hacer una pregunta. Dale. Sí. Gustavo, quiero aprovechar toda tu experiencia pastoral y también tu experiencia ministerial para preguntarte qué mirada tenés sobre el rol tan protagónico y tan central, que ya hemos hablado en muchas oportunidades con Ariel, de María en la liturgia y en la vida de los cristianos. Para mí, María, la grandeza de María, y eso se lo dice su prima Isabel: bienaventurada tú porque has creído. La fe de María es importantísima. Segundo, la maternidad. Maternidad y fe me parece que van de acuerdo. Yo creo que lo más valioso de María, que es la madre de Jesús. Esta es otra cosa que a veces a mí me ha llamado la atención. Yo estuve en Roma, estuve 5 meses para hacer mi doctorado en teología, y me encontré con mucha sorpresa. No había prácticamente iglesias a la madre de Jesús. Había sí una madre de Dios, pero madre de Jesús. Y sí, muchísimas iglesias con el nombre de Virgen. Yo creo que el 90% de las iglesias están a nombre de la Virgen. La otra cosa, bueno, eso... María para mí es valiosísima, y si lo atenemos al Nuevo Testamento, María aparece con los apóstoles después de la resurrección, en Pentecostés. Pero María nos acompañó en la vida pública. Eso de que estaba al pie de la cruz, eso lo pone Juan. No creo que haya sido histórico eso, porque no creo que los romanos le hayan permitido a que María, con María Magdalena, etcétera, estuvieran al pie de la cruz. Estaban mirando desde lejos la crucifixión. Las mujeres, que fueron las más valientes, los hombres dispararon todos, no los agarraron a eso.
María es la mujer de fe, es la madre que debe sufrir cuando considera que su hijo estaba desviado, que no iba con el honor de la familia, por eso lo fueron a buscar de Nazaret a Cafarnaúm. Eso lo dice Marco y tiene que ser histórico, porque si no, no lo hubiera puesto Marco. Yo a María la quiero como madre, porque me parece que, no sé, hoy hablar de virginidad, también en aquella época tampoco virginidad, era más bien, eran las vírgenes paganas que tenían un hijo con Zeus, con algún dios de la mitología. Pero seguimos manteniendo esos tres, hay tres dogmas cristológicos. La creencia de que es virgen antes, y durante y posparto, ese no es dogma. Los otros son dogmas, es la Asunción, la Inmaculada Concepción y Madre de Dios. Pero no de la virginidad no es dogma. Pero compartís la idea de que hay como una sobrevaluación en el rol, por ejemplo, al llamarla corredentora, como que hay o en algunos, algún desplazamiento de la mirada cristocéntrica como excesivamente mariocéntrica. Sí, sí, la Iglesia Católica es una de las cosas que la separa de las iglesias protestantes, por ejemplo, ¿no? Y aún de las iglesias ortodoxas. María sí tiene un papel importante en esas iglesias, pero no la importancia que le da la Iglesia Católica, que prácticamente la constituye hoy la mayoría del pueblo cristiano, es más mariológico que cristológico, ¿no? Yo eso lo compruebo, hay gente que para ellos la Virgen y de Jesús, ni noticia. Y el fundamento de nuestra fe cristiana es Jesús, ¿no? María tiene un papel, no sé si hubo un momento que en el Vaticano medio se propuso eso de corredentora, mediadora, y sin embargo esa posición no tuvo eco en el Concilio Vaticano II. Pero, por supuesto que María, yo no le quito la importancia, al contrario, me parece que es más importante para el pueblo de Dios considerar la madre que considerar la Virgen. La virginidad, yo no le... Para mí, hoy, en la actualidad, me parece que esa expresión de la Virgen la hace... María era una mujer del pueblo. María era... Además, en los evangelios se habla de los 4 hijos de Santiago, de José, Judas y se habla de 2 mujeres. Eso está en Marcos, en el capítulo 6. O sea que, ¿de qué virginidad estamos hablando? Como fidelidad a Dios, si le tomamos el concepto de virgen como fiel, por supuesto. Pero más de eso no. Gracias, Gustavo. No nos pongamos nerviosos. ¿Alguien más quiere? Esa frase fue sacada de contexto. ¿Cuál frase? No nos pongamos nerviosos. Hay que pagar derecho de autor. Claro, porque eso nos dice el doctor Álvarez Valdés cuando él está explicando cosas en la clase y algunas son muy revolucionarias. Entonces dice, no nos pongamos nerviosos. Exacto, es así. Frase célebre de Ariel. Bueno, yo creo que Ariel está haciendo un trabajo fantástico dentro de la iglesia,
Es muy reconocido. Vez pasada yo estuve viendo un video de Vigil y Picasa, donde ponderan muchísimo la labor de Ariel Álvarez para la lengua castellana, de los escritos y de los trabajos, de los enigmas que tiene Ariel. A nivel internacional es muy valorado Ariel. El profesor Ariel, aparte de ser muy culto y haber estudiado, y así como usted tener un doctorado, o sea que han llegado a lo máximo que se puede estudiar, él siempre se dedicó a hablar con mucha franqueza, con mucha transparencia, con palabras fáciles, para que no se hable en un lenguaje que no le entiende nadie. Porque yo entré en un curso de Cábala con un profesor, y siendo yo una persona que tengo una cultura, bueno, digamos, que un poco importante, me aburrí como loca con ese hombre. En cambio, el doctor Álvarez Valdés lo que hace es que la clase sea fluida, y que toda la clase no hay un punto que se desperdicie en lo que habló. Así como dio usted la clase ahora, que yo estuve anotando todo lo que dijo usted. No hubo una palabra que haya dicho que se desperdicie. En eso usted es igual al doctor Valdés. Oh, demasiado, demasiado. No, yo no No, tengo es cierto. no tengo la capacidad que tiene él, los estudios que él tiene. No, yo soy un alumno de él, ¿no? Pero tiene la capacidad de transmitir lo que está sintiendo y que la otra parte lo entienda. Yo esto que usted dijo ahora, por ejemplo, hieracórse, la jerarquía, yo no lo sabía. Y lo anoté. Jerarquía quiere decir poder sagrado en griego. Poder sagrado quiere decir, claro, que Jesús nunca habló de eso. Y es verdad, Jesús nunca habló de eso. Bueno, pero yo le observo a usted y le agradezco muchísimo. Bueno, le agradezco y le reconozco eso de tener la facilidad y la voluntad de hablar a las otras personas para que comprendan el conocimiento, para que lo integren, para que nos enriquezca. Porque dar una clase de cultura para mostrar cuánto sé yo, no, eso no lo haría Jesús. Jesús no hablaba en raro. Jesús hablaba justamente de una manera que todo el mundo le entendía. Yo creo que lo de Jesús es fantástico, cómo transmitía sus vivencias. Él no transmitía doctrina, él transmitía vivencia. Por ejemplo, eso que él experimentó el día del bautismo, yo muchas veces, en mis meditaciones, por ejemplo, perdonen la simpleza, ¿no? Pero yo me lo traduzco a mí mismo, como si en ese momento me dijera Dios a mí: tú eres mi hijo muy amado, en ti me complazco. Yo creo que Jesús no quiso, cuando él dijo eso, nos dijo: esto también lo tienen que vivir ustedes, tienen que experimentarlo ustedes. Yo creo que esa es la gran enseñanza de Jesús. Nos transmitió sus vivencias, nos dijo: lo que yo soy, esos son ustedes, lo que yo vivo, vívanlo ustedes. Siéntanse. Claro. Por eso en la oración dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo. Eso nos está diciendo Jesús, que seamos nosotros, nos sintamos hijos de Dios y vivamos esa unión con Dios. No es un ser, Dios está dentro nuestro, Dios vive en nosotros. Es la nueva imagen de Dios, ya no el Dios que está en las alturas, no. Dios es en nosotros y nosotros somos en Dios. Muchas gracias. No se ve mi foto ahí. Yo soy Inés de Montevideo. Ah, mucho gusto, Inés. Nos vemos.
Sí, Gustavo, si me escuchas, soy Tucho, te quería mandar Querido Tucho, te quiero mucho. Yo también, y quería dejarte mi saludo por los próximos, por la próxima celebración que vas a tener por los 90 años. Y la verdad que lo que te acaba de decir Inés es absolutamente cierto. O sea, más allá de que yo entiendo que por humildad vos no vas a aceptar, pero me parece que son elegidos, en el caso de Ariel y en el caso tuyo, de que uno pueda acceder a las verdades que hoy maneja la iglesia, gracias a Dios, con un esfuerzo tremendo, porque vos has sido en su momento sacerdote formado preconciliarmente, con lo que uno tiene que hacer el esfuerzo de ponerse en tu piel y en tu cabeza fundamentalmente, para estructurado como tienes que haber estado estructurado en su momento cuando estudiaste para cura, tener que aceptar los cambios, pero radicales que ha tenido y ha podido cambiar la teología, la mirada de Dios, el Dios amor, el Dios papá, este que decías hace un momento, me parece que es lo fantástico esto de poderlo experimentar en vos. Así que agradecerle a Dios por tenerte con 90 años y con la lucidez, el compromiso y la humildad que hace todas las cosas. Te mando un abrazo grande. Gracias, Tribullo, querido Tucho. Creo que tenés muchas experiencias, Gus, que podrías contarnos. Por ejemplo, la que alguna vez me contaste es cuando tu obispo te obligaba a confesar. No, lo que pasó es que en un momento se ve que alguien le dijo al obispo, Gustavo no confiesa. Entonces el obispo me llama y me dice, Gustavo, ¿qué pasa? Me han dicho que vos no querés confesar, y yo le dije, mire, monseñor, yo no puedo aceptar que una persona se arrodille al lado mío y me cuente sus intimidades, porque es una humillación. A mí me cuesta confesarme, así que me imagino que a esa persona también. Y me parece que eso no es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere humillación. Jesús no quiere tampoco ni que nos arrodillemos. Yo, por ejemplo, pienso un error que hemos cometido en la religión, por ejemplo, la oración, aprenderla de memoria. No, yo cuando iba a hablar con mis padres, nunca aprendí nada de memoria, lo abrazaba, lo besaba a mis padres, ¿no? Y yo creo que esta misma relación yo puedo vivir con Dios. Me parece que Dios no es de los que quiere que estemos arrodillados, golpeándonos el pecho. No, quiere que vivamos la alegría de ser hijos de Dios. De que papá Dios nos ama. Papá y mamá, que tiene esa característica de las madres, que nos comprenden, que nos perdonan, que se alegran con nosotros siempre. Porque son amor incondicional. El amor incondicional de nuestros padres es reflejo de ese gran amor incondicional de Dios. Vivir eso, a mí me parece que por eso Jesús eligió eso de decir Padre. Fue audaz, muy audaz. Muchísimas gracias, Gus. Gracias por regalarnos todas esas experiencias y tantas otras que hemos tenido nosotros acá los neuquinos, la gracia de poder compartir esa amistad y tantas experiencias. Bueno, si les parece, ¿alguien más quiere preguntarle algo a Gustavo o compartir alguna experiencia? Si no, vamos a ir cerrando la reunión. ¿Puedo decir algo? Sí, como no. Que a mí me resuena mucho
de que Jesús nos mostró ese Dios que lo sentía él, o sea, nos enseñó el cambio, ¿no? A mí no sé, me emociona eso en realidad. Eso nomás. Muchas gracias, Ivette. No, nos sentimos totalmente congraciados con tus palabras porque todos sentimos exactamente y tenemos el mismo sentimiento. Bueno, Gus, agradecerte en nombre No, de todos. agradezco yo. Bueno, Hablar de Jesús es lo más hermoso que me puede pasar. bueno, te Desearle muy invito. feliz cumpleaños. Gracias. Lo festejaremos. Bueno, te invito a dar unas últimas palabras, así como para despedirnos, Gus. Que vivan el Evangelio. El Evangelio. Hay una frase que yo medito mucho que es cuando las hermanas de Lázaro le envían a Jesús a decir que está enfermo, le dicen, el que tú amas está enfermo. Jesús es el que ama y nosotros estamos enfermos porque todavía no hemos sanado de nuestro yo, que se cree más importante de lo que somos y no descubrimos en realidad lo que somos, hijos de Dios. Muy bueno. Gracias, Gus. Gracias a todos Le por quería comentar, acompañarnos. dentro de las imágenes que pudimos ver, hay algunas pinturas que hizo la esposa de Gustavo Valls, y después hay unas estatuas, unas construcciones artísticas que están en un Vía Cristy acá en Junín de los Andes, en Neuquén, que es muy recomendable si están con tiempo y por esta zona, que vayan a visitarlo, pues es un lugar al aire libre, en medio de un bosque, con imágenes muy, muy bien logradas por parte de un artista que vive en Bariloche, Santa María. Le quería comentar porque la verdad es un orgullo tener este Vía Cristy acá en Neuquén. Gus, y para los que están verdaderamente lejos, ¿tenés a mano, recordás cómo poder encontrar? Hay un video muy bonito de la historia del Vía Cristy, ¿vos lo recordás? Está en YouTube. En YouTube Ujú. está en Vía Cristy. Se llama El Faro en YouTube. El Faro es una película que hicieron, que es un documental sobre el Vía Cristy, y la vimos con Gustavo en el Teatro Español. Una consulta, si me permiten, ¿esto queda grabado, Gustavo? Le pregunto a los Gustavos. Sí, está grabado, lo vamos a subir enseguida al canal que tenemos, bueno, que particularmente es un canal de Gustavo Valls, que es Bien. Charlas entre amigos y amigas en YouTube. Sí. Y igualmente lo vamos a compartir por los medios que lo publicamos, por Facebook, por Instagram y por WhatsApp, los links para que puedan tener acceso a poder escucharlo de vuelta. Perfecto. Gracias. Sí, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir. Muchas gracias. Gracias, profesor. Fue una hermosa exposición y me hizo mucho sentido, me hizo reencontrarme en muchos aspectos. Muchas gracias, profesor. Lo felicito. Muchas gracias. Gracias, profesor, desde acá, desde el Ecuador, que le he estado oyendo, muy agradecida. Una linda exposición la suya. Acá desde Chile. Desde Guatemala, muy agradecida por esas lindas pláticas y todo lo que nos deja en el corazón. Muchas gracias. Gracias desde México.
Gracias, desde Buenos Aires. Bueno, Gracias. estamos toda América. Neuquén. Es verdad, Inés, está toda América Latina. Porque te pones a pensar y está Argentina, está Chile, está Uruguay, no sé cuántos habrá, pero yo presente, y Ecuador y varios países más, muchos, o sea, de toda América estamos acá, unidos es. como hermanos en esta maravilla que el hombre ha creado, que es la tecnología, viste, de la transmisión, de la Que nos transmisión nos permite yo por compartir. celular, por ejemplo. Sí. Gracias, Inés. Beso para todos. Gracias. Bueno, Gracias. Buenas nos noches. despedimos. Buenas noches a Chao, todos buenas noches. y muchas gracias. Gracias, Bendiciones para Gustavo. todos. Gracias. Buenas noches, bendiciones Buenas para todos. noches. Bendiciones para Chao. Gracias, todos. profesor. Chao, chao. Gracias. Gracias, Gustavo. Pero muy, pero muy.